Hemos compartido los últimos domingos sobre la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que no podemos olvidar como hijos suyos. La gracia de Dios es lo que nos mantiene en pie. Ya que decíamos que la gracia de Dios tiene que ver con dos aspectos en la vida cristiana. Primero, la gracia es un favor inmerecido. Es la soberana misericordia de Dios para con nosotros, la cual experimentamos cuando nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo por la gracia y misericordia de Dios. Pero otro aspecto que veíamos también es que la gracia de Dios es la capacitación divina. Es el poder transformador que nos faculta para hacer su voluntad. En otras palabras, la gracia es el poder de Dios para cambiarnos, guardarnos y usarnos conforme a su voluntad. Sin la gracia de Dios estamos perdidos. Sin la gracia de Dios no podemos estar en pie, mucho menos dar un paso en la senda de Dios. También veíamos que es imposible obedecer a Dios sin la gracia. Romanos 1, versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces recibimos la gracia para obediencia a la fe. Entonces no podemos obedecer a Dios a menos que la gracia de Dios esté con nosotros. Amén. Ahora en Romanos 6:14 también, el apóstol Pablo nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes que la gracia llegara por medio de Jesucristo, el pueblo de Dios tenía la ley, pero no tenía el poder para obedecerla. Ahora, en este tiempo de gracia, tenemos el poder para cumplir todas las ordenanzas. En otras palabras, en este tiempo que vivimos, no hay excusa para no hacer la voluntad de Dios porque hay gracia disponible. Antes que Jesús viniera, estaba la ley y nadie podía cumplir la ley porque no había gracia. Por lo general, Israel vivía condenado, acusado, y por eso habían sacrificios constantes para poder ser perdonados, porque no podían cumplir la ley. Pero cuando el Señor vino, dice Juan 1:17, Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, y ya lo vimos, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, hoy hay gracia y no hay excusa para no obedecer a Dios. Si no obedecemos a Dios es porque no hemos buscado la gracia divina. Porque la gracia de Dios está disponible hoy para nosotros, hermanos. Amén. Ahora bien, veíamos también cómo
el Señor ha ocupado su mano como un ejemplo de la gracia de Dios. Isaías 41, 13 y 14. Isaías 41, versículo 13 y 14 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene. Y ya vimos que la única forma de estar sostenido es la gracia de Dios. Si la gracia no nos sostiene, nos caemos. Pero dice: quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Él nos lleva de nuestra mano, sostenidos por su mano, como el padre lleva al niño cuando empieza a caminar. Él lo lleva sostenido para que no caiga. Así Él nos lleva a nosotros, hermanos, por su gracia. Y mirábamos que era la experiencia del profeta Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 1. Dice Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Una experiencia nueva para Ezequiel. Él no estaba esperando esa experiencia. Simplemente la mano del Señor se extendió para su vida y lo llevó. Y lo llevó a ese valle de huesos secos. Ezequiel 40, versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, me puso sobre el monte muy alto. Otra experiencia. Debido a la mano de Dios, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. Nosotros no podemos caminar en Dios a menos que su mano, su gracia nos lleve. Amén. A menos que Él nos guíe. A menos que Él nos jale. Cada experiencia espiritual, hermanos, que tenemos, no la produce ni los ayunos ni las vigilias, sino simplemente la gracia de Dios. ¿Amén? Ezequiel estaba ahí y la mano de Dios se extendió. Daniel 9:15. Estoy recordando brevemente lo que habíamos visto anteriormente. Dice: ahora pues, Señor nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. La salida de Egipto fue por la mano de Dios. Su mano los sacó de Egipto. Su gracia, su misericordia. Ahora decíamos, ¿qué es la mano de Dios? Y ahí nos quedamos. ¿Qué es la mano de Dios? Y hay tres aspectos que tienen que ver con la mano de Dios. Hoy vamos a ver uno. Primero, Habacuc, capítulo 3, verso 4. Dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí en su mano
estaba escondido su poder. Entonces, cuando él extendía su mano sobre sus hijos, lo que estaba saliendo era poder de Dios, el poder de Dios. En las manos radica el poder de Dios. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Entonces, si queremos hablar de la mano de Dios, tenemos que hablar primero de la doctrina de imposición de manos, porque es una figura de las manos de Dios. Es un hecho que en las manos hay poder. Amén. Es las manos la que usamos para levantar cosas pesadas, ¿o no? Ahí se manifiesta el poder del hombre, en las manos. Para los levantadores de pesa, usan sus manos a ver quién levanta más peso, quién tiene más poder. Entonces las manos tiene que ver con el poder de Dios siendo manifestado. Hebreos 6, versículo 1 dice el escritor de Hebreos: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la palabra rudimentos es fundamento. Estas doctrinas son el fundamento de nuestra vida cristiana. Dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, y dice de la imposición de manos. La imposición de manos es una doctrina fundamental para los hijos de Dios. No es un rito, es una experiencia en Dios. Estas doctrinas son el cimiento de nuestra vida cristiana y debemos vivir esas doctrinas, no solo tener el concepto, sino vivir. Debemos saber lo que implica esas doctrinas y entre ellas la imposición de manos. Levítico 16, versículo 21. Dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, para expiar al pueblo de Dios, era necesario que Aarón, el sumo sacerdote, pusiera sus manos sobre el macho cabrío y confesara sus pecados. Y todos los pecados eran transmitidos al macho cabrío y el pueblo era limpio. Por eso Juan dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo en la cruz se hizo pecado por nosotros, ¿sabes? Él era el Cordero. Pero aquí, en este rito, Aarón ponía sus manos y todos los pecados del pueblo eran transmitidos a ese macho cabrío. Pero también la imposición de manos era usada para bendecir.
Génesis 48, verso 8. Génesis capítulo 48, versículo 8. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos al menor. Amén. Y dice, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, etcétera, etcétera. Pero dice el verso 17, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y él dijo, José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo. Pero ¿qué vemos? Israel, que es Jacob, dijo: quiero bendecir a tus hijos. Y la forma en que los bendijo fue con imposición de manos sobre sus nietos. Qué lindo, ¿no? Para bendecir, dándole promesas preciosas a sus nietos. Y eso es algo, hermanos, que debemos hacer. Debemos imponer nuestras manos a nuestros hijos cuando oremos por ellos para bendecirlos. Es parte de lo que el Señor ha ordenado. Es una transmisión, es transmitirles promesas. Es un hecho que hay promesas que Dios nos ha hecho que no las veremos cumplidas, porque son promesas hechas a nuestra descendencia, hijos, nietos, bisnietos, y la forma de hacerlo es a través de la imposición de manos. El Señor vio cuando Abraham dio diezmos, y dice que él vio hasta Leví dando diezmos. Igual es cuando él da promesas. Él no solo nos ve a nosotros, él ve toda nuestra descendencia. Y promesas de Abraham fueron transmitidas a Isaac, a Jacob y a todo el pueblo de Dios. Entonces, las manos, la imposición de manos era una bendición para los hijos. En Mateo 19, verso 13. Entonces les fueron presentados unos niños, fíjense, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dice el verso 15, y habiendo puesto sobre ellos las manos,
se fue de allí. Entonces, es importante la imposición de manos para bendecir a nuestros hijos, para bendecir a nuestros nietos. En Hechos 8, capítulo 12, vemos otra virtud que hay en la imposición de manos. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, Simón el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17, subrayelo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Entonces, es una clave importante la imposición de manos para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Hechos 9, versículo 12. Hechos 9, versículo 12. Hablándole a Ananías, el Señor dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que era él, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque después de la experiencia de Pablo quedó ciego. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, sobre Saulo, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te ha aparecido en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, la imposición de manos no es un rito, no es algo sencillo, algo vano. Hay poder en las manos, hermanos. Ahí estaba escondido su poder. Rayos brillantes salían de las manos de Dios. Y nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Ahí radica el poder del hombre también. Y qué bendición que nuestras manos puedan ser usadas como las manos de Dios. Amén. Qué bendición más grande. Pero volvamos a Hechos, capítulo 8, donde está Simón el mago, ahí a la par de Felipe, viendo cómo atónito de haciendo milagros. Y dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Simón estaba perplejo, atónito de ver las maravillas de los apóstoles, pero cuando él vio el poder que salía de la imposición de manos,
dijo, eso es lo que yo quiero. Y por supuesto, quiso comprar ese poder. Y no lo logró. Pero él era un testigo veraz del poder que había en la imposición de manos. Amén. También, no solo recibían el bautismo del Espíritu Santo, sino también los dones espirituales. Primera de Timoteo 4:14. Sé que hace mucho calor y es bastante cansado, pero hagamos como la madre de los cantares, ¿sí? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Pero si pueden estar sin dormir, mejor. Pero dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo había recibido un don y le dice Pablo, no lo descuides, ese don preciado que se te fue dado por la imposición de manos. Segunda Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Pablo quizás era muy tímido y debido a su timidez, él estaba apagando el don de Dios en su vida. Hay muchos que han recibido el don de la profecía, pero debido a su timidez están apagando ese don. Por eso Pablo le dice, no lo descuides, aviva ese don. Tienes que olvidarte de ti y dejar que ese don fluya. Porque los dones de Dios son para siempre. Amén. Cuando Dios da algo, no lo va a quitar, pero sí vamos a dar cuenta de ello. Entonces, debemos avivarlo. Si no lo avivamos, perderemos. Muchos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pero debido a que no lo practican, van perdiendo ese don, esa bendición de hablar en lenguas angelicales. Y debemos avivarlo. ¿Cómo? Hablándolo. Amén. Que no nos pase lo de Timoteo. También otro aspecto de la imposición de manos. Marcos 16, versículo 18. Bueno, 17. Leamos 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y dice, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Y dice por último, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La imposición de manos también tiene que ver con impartir sanidad. Ahora, hermanos, la imposición de manos no era algo nuevo para la iglesia.
La imposición de manos era parte del Antiguo Testamento. Todos los judíos sabían el poder que había en la imposición de manos. Lo triste es que para nosotros es algo nuevo. Pero hay que entender que la gente que vivía cuando Jesús en su primera venida era gente del Antiguo Testamento. Ellos no tenían el Nuevo, ellos no tenían las epístolas, solo la ley y los profetas. Y ellos sabían que el poder estaba escondido en las manos. Marcos capítulo 5, verso 22. Y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, fíjense, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quién le dijo a Jairo que había poder en las manos? Era parte de la doctrina del Antiguo Testamento. Él lo sabía y todos los judíos sabían el poder que hay en las manos. Marcos 6, versículo 5. Hablando de Jesús cuando estuvo en Nazaret, dice, y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que sanó a unos pocos enfermos. ¿Cómo? ¿Cómo los sanó? Poniendo sobre ellos las manos. ¿Amén? Poniendo sobre ellos las manos. Vemos al Señor en Decápolis, Marcos 7:31. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ellos estos padres sabían que la forma en que se le iba a ir la sordera a este hombre era si Jesús ponía sus manos sobre él. Marcos 8:23. Aquí Jesús en Bethsaida. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, fíjense, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Otra sanidad por la imposición de manos. Hechos 28, versículo 8. Aquí vemos al apóstol Pablo en Malta, en esa isla, cuando él iba para Roma. Y dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, fíjense, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados.
Y ahí estaba escondido su poder. Otro aspecto que sirve para la imposición de manos. Hechos capítulo 13, verso 1. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos también es usada para el llamamiento ministerial. Todos esos discípulos pusieron manos sobre Bernabé y Saulo. ¿Para qué? Para que el poder de Dios, la gracia de Dios los sostuviera y los llevara y los guiara paso a paso en su ministerio. Hechos capítulo 6, versículo 3. Aquí, hablando de los diáconos, el principio de la iglesia, dice: había entonces en la iglesia que estaba buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, etcétera, etcétera, 7 hombres. Y dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Qué bendición, qué precioso. Por último, la imposición de manos tiene 2 vías. Es un camino de 2 vías. Primero, Primera de Timoteo 5:22. Primera de Timoteo 5:22. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces, debemos primero saber a quién le estamos imponiendo manos. O debemos pedir la guianza y el discernimiento al Señor antes de imponer manos, ya que uno puede recibir los pecados de la persona por la que estamos orando. Por eso el apóstol Pablo le dice: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Cuando uno impone manos, es un camino de 2 vías. Así como Aarón podía impartir los pecados al becerro, de igual manera, cuando imponemos manos, si la persona no es pura, anda en otras cosas, él puede transmitirnos a nosotros sus debilidades, o participamos en las debilidades de esa persona.
Debemos estar seguros. A mí me llama mucho la atención cuando Pablo se convirtió. Dice que aún los apóstoles le huían, le tenían miedo porque sabían quién había sido Saulo. Y el mismo Ananías, cuando llegó a orar por Pablo, leemos que le dice, hermano Saulo. ¿Entiendes? Él primero se aseguró que Saulo era su hermano. Hermano Saulo. Y le impuso manos. Como quien dice, Señor, soy libre de cualquier pecado. No debemos poner con ligereza las manos. Aseguremos que es alguien arrepentido, lavado con la sangre de Cristo y que es parte del pueblo de Dios. Amén. Segundo, cuando imponemos manos, no solo impartimos lo bueno como Jacob le impartió a sus nietos Efraín y Manasés, que los bendijo, sino también lo malo. Así como al imponer las manos podemos impartir vida, también podemos impartir muerte. Por eso no debemos dejar que oren por nosotros imponiendo sus manos si no conocemos a la persona. Si hay un X hermano que quiere orar por mí, que ore, pero sin imponerme manos, porque no lo conozco. Está bien, ore, pero ahí. Yo recuerdo hace, no sé, 25, 30 años. El hermano Marvin vino a dar un seminario a pastores. Y al final del seminario, los pastores le dijeron que querían orar por él. Entonces lo llamaron que fuera al frente. Y él llegó al frente. Y cuando los pastores se acercaban para orar por imposición de mano, él dijo, no, oren desde ahí. Oren desde ahí. Y eso me quedó en mi mente. Y eso debemos hacer si no sabemos. Hace mucho tiempo mi esposa fue a una vigilia pentecostal y fue por compromiso. Y le dije yo, está bien. Pero era una iglesia pentecostal y había una hermanita que andaba saltando y poniéndole manos y orando por todos. Y cuando vio a mi esposa y empezó a quererse poco a poco acercarse a ella, y cuando ella vio la intención, empezó a moverse de silla y ella detrás de ella. Hasta que se puso en pie y se salió del local, me llamó por teléfono y me dijo, venía a traerme, porque yo no sé qué estoy haciendo aquí realmente. Y me tocó irla a recoger a medianoche, pero solo porque dice, hermanita, quiero orar por usted y voy a imponerle manos. No, hermanos, si no conocemos a la persona, ni le impongamos mano, ni dejemos que nos imponga, porque rayos brillantes salen y allí estaba escondido su poder. Amén. Ni nosotros seamos ligeros para andar orando por todo el mundo imponiendo manos. No sabemos cuál será el resultado de esa experiencia. Amén. Entonces, la mano de Dios tiene que ver con la imposición de manos, número 1. Y número 2 y 3, la veremos después. Amén. Pónganse de pie.